Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, damos gracias al Señor porque una vez más podemos escuchar la palabra de Dios y en esta oportunidad vamos a hablar de un hombre que está en la Biblia, que el Señor transformó su vida en gran manera. Y vamos a empezar leyendo en el libro de los Hechos, el capítulo 8, el versículo 3. Vamos a hablar de este hombre que se llamaba Saulo, que en el principio fue un hombre muy malo. Y vamos a ver cuáles eran las cosas que él hacía. Dice en el libro de los Hechos, el capítulo 8, el versículo 3, dice así: Entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas y trayendo hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. ¿Y qué quiere decir esto que leímos? ¿Saben qué hacía? Este hombre Saulo buscaba a todos los que eran hijos de Dios y los quería meter presos, los quería llevar a la cárcel. Dice en la palabra que asolaba la iglesia. ¿Saben qué quiere decir? Asolar quiere decir destruir, arrasar, devastar. Eso era todo lo que este hombre malo quería hacer con la iglesia. Estaba completamente en contra de Dios, en contra de lo que el Señor quería, que era que las almas se conviertan al Evangelio. En vez de predicar el Evangelio, él lo quería destruir y lo quería, como leímos recién, asolar, devastar, destruir la iglesia, para que nadie conozca el Evangelio. ¿Y qué pasó con este hombre? Si seguimos leyendo en el libro de los Hechos, el capítulo 9, en el versículo 1, también nos muestra qué era lo que este señor tenía en el corazón, todo lo malo que tenía. Dice la palabra así: y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco a las sinagogas, para que si hallase algunos hombres o mujeres de esta secta los trajese presos a Jerusalén. Él quería hacer un viaje para ir a buscar más gente, más hijos de Dios, más iglesias para poder destruir y para traerlos a Jerusalén para meterlos presos. Ahora, qué hombre malo, ¿no? Podemos ver acá en la palabra cómo una persona puede ser tan mala. Y yo pensaba mientras leía, ¿puede un hombre cambiar de ser tan malo a ser un hombre bueno? Porque podemos ver que él en el corazón, su único deseo era destruir la iglesia, destruir a los hijos de Dios. Qué feo, ¿no? Este sentir que tenía este hombre Saulo en su corazón. Y como decía recién, ¿puede un hombre cambiar de tan malo a ser un hombre bueno? ¿Puede el Señor transformarlo? Bien, sigamos leyendo lo que dice en la palabra. Dice en el versículo 3 del capítulo 9 del libro de los Hechos, dice: y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y bien, esto que acabamos de leer, ¿qué dice? Que iba Saulo por el camino hacia esa ciudad de Damasco, que sabemos iba a buscar para traer presos a los hijos de Dios, para querer destruir el Evangelio. Y en ese camino se encuentra con un cerco, un resplandor, ¿no? Que es una luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Y saben quién era este hombre que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era el Señor Jesús, que quería convertir la vida de este hombre mala para traerlo para el servicio del Señor. Y vemos, ¿no?, cómo el Señor se le aparece de forma milagrosa. Y Pablo, por medio de ese resplandor, quedó cegado, quedó mal. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que ante el Señor y ante el poder y la gloria del Señor, él no podía hacer nada, que todo lo que estaba haciendo estaba mal. Esa persecución que hacía hacia los hijos de Dios estaba mal. Y el Señor le mostraba y le preguntó personalmente, ¿no? ¿Por qué me persigues? El Señor le decía a Saulo: ¿por qué me haces esto? ¿Por qué estás tan enojado? Porque al estar enojado con los hijos de Dios y con la iglesia, estaba enojado también con Dios,
¿Y saben qué pasó? En el capítulo 9 de los Hechos, el versículo 5, Saulo le responde al Señor y le dice, y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. El Señor se presenta. Y en el versículo 6 dice, y él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Vemos cómo este hombre malo reconoce al Señor y vamos a ver más adelante cómo también reconoce que lo que él estaba haciendo estaba mal. Entonces podemos ver cómo un hombre tan malo conoce a Jesús y se arrepiente de todo lo malo que hacía y se entrega preguntando, ¿qué quieres que haga? Y bueno, en la historia el Señor lo prepara su camino para que él pueda comenzar a trabajar para el Señor. ¿Y saben qué pasó? Este hombre que era tan malo con la iglesia y con los hijos de Dios, comienza a trabajar para el Señor. ¿Y sabe qué hace? Comienza a predicar el Evangelio, comienza a aplicarle a los hombres y hablarles de la muerte del Señor, cómo arrepentirse de sus pecados para que puedan conocer a Dios, ayudando en las iglesias, en las necesidades que había en las iglesias. Empieza a hacer largos viajes y a escribir distintas cartas a todas las iglesias que estaban en necesidad, en conjunto con otros hermanos también. Hacían viajes que en esos momentos eran muy largos y muy difíciles porque se hacía todo caminando o en barco. Y él, en una entrega incondicional con el Señor, trabajó para la obra, para la iglesia y principalmente para Dios. Y yo pensaba, ¿no? Qué hermoso poder ver cómo el Señor obra en la vida de un hombre que era tan malo, convirtiéndolo en un siervo ejemplo para nosotros. Porque si leemos en la Biblia vamos a ver cuántas cartas Pablo le escribe a las distintas iglesias enseñándoles que aprendan cuál era la voluntad del Señor, qué es lo que verdaderamente tiene que hacer un hijo de Dios para agradar a Dios. Y soportó muchísimas cosas porque estuvo preso, fue perseguido, estuvo en naufragios y él nunca más se apartó del Señor. Y veía y pensaba como nosotros podemos ver a este siervo que después más adelante lo empezaron a llamar Pablo, y es el apóstol Pablo, este hombre del cual estamos hablando. Es un ejemplo de siervo en la palabra, que al principio, como dijimos, era un hombre malo, un hombre que lo único que quería hacer era destruir la iglesia, y el Señor lo convirtió en un fiel siervo de Dios. Que podamos ver nosotros también el ejemplo que nos da este siervo, de cómo de ser un hombre malo pasó a ser un hombre fundamental en el servicio para el Señor, y su entrega y su deseo de querer servir. Que nosotros podamos imitar la parte buena que vemos de este hombre, que fue lo que el Señor nos dejó en su palabra, ¿no? Y dice, para terminar, un texto que está en el libro de los Hechos también, en el capítulo 15, el versículo 35, dice, y Pablo y Bernabé se estaban en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio. Qué hermoso que pueda hacer esto también en nuestras vidas, podamos tener este sentir de querer andar conforme a la voluntad del Señor, predicando el Evangelio, hablándole del Señor Jesús a nuestros amiguitos, en nuestra familia, y también pudiendo andar en los caminos del Señor, porque hoy son chiquititos, pero el día que crezcan y quizás el Señor los llame para su servicio, poder estar preparado como estaba este siervo Pablo, como estaba entregado él al Señor. Que podamos nosotros en nuestras vidas poder tomar estos ejemplos que el Señor nos pone en la palabra para poder tener la misma entrega que Él tuvo. Porque ¿saben qué? Tuvo muchísimas aflicciones y problemas a lo largo del servicio que Él hacía para el Señor. Pero nunca se alejó del Señor. Que podamos ver cómo el Señor obra en el corazón de los hombres, sacándolo de la maldad y poniendo caminos de santidad en sus vidas. Que pueda ser un ejemplo en nosotros, que podamos seguir
en nuestro crecimiento, en nuestra vida. Que el Señor los bendiga. Cambia Jesús la vida cuando todo se entrega a Él. Sangre fue derramada solo por mí. Cambia Jesús la vida cuando todo se entrega a Él. Canto con alegría, ya